Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo dicen que les va la vida? ¿Qué tal, gentita? Hace tiempo que no hacíamos video. Bien, hoy vamos a hacer lo que es, o lo que corresponde a vesícula biliar, ¿no? Y lógicamente las vías biliares. Y vamos a tocar lo que son las vías biliares extrahepáticas, ¿sí? Recordemos que hay vías también intrahepáticas. Entre las extrahepáticas que vamos a ver las extrahepáticas propias, como son las vías biliares y vías del hígado, que ya vamos a ver cuáles son. Y además también el punto accesorio, ¿no? Que es el punto que nos compete en su totalidad, que es la vesícula biliar, ¿correcto? Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bien, vamos a hablar un poquito de por qué surge o en cuál es la base de la formación de esta dilatación que vemos aquí, que es la vesícula biliar, ¿no? Esta vesícula biliar surge en base a la necesidad de reservar la bilis, que es excretada, recordemos, por el hígado. Recordemos que la bilis es formada por el hígado, ¿no? Por aquellos rezagos, por esas excretas pigmentarias de la hemoglobina. No, perdón, del eritrocito, de los eritrocitos, que pasados los 120 días de vida que poseen, pues pasan a degradarse y forman y se destruyen, formando ciertos pigmentos conocidos como la bilirrubina. Esta bilirrubina va a ser el componente principal de la bilis. Recordemos que la bilis, nuevamente, repito, se forma a nivel del hígado. Luego, hablando a nivel tisular, vamos a explicar un poquito todavía, no nos excitemos. Recordemos que a nivel tisular el hígado presenta unos lóbulos hepáticos. Estos lóbulos hepáticos, que son como pentágonos, a ver, ya está, ahí les busqué. Bueno, son en realidad hexágonos, ¿no? Estos lóbulos hepáticos. Entonces, bien, a nivel tisular recordemos que pues estos lóbulos hepáticos presentan una tríada portal, ¿no? Que está compuesto por lo que es una vena, una arteria y unos conductivos o canalillos o canalículos biliares, que es precisamente por donde se va a excretar la bilis, ¿no? Esta ramificación es como una ramificación en el hígado, son como ramificaciones que van a ir convergiendo para ir formando una unidad, ¿no? Los cuales van a dar origen a dos conductos primordiales que vamos a ver aquí ya. Estos conductos primordiales son el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Bien, ¿listo? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, los cuales van a unirse, van a converger para formar de igual manera esto de aquí que vemos, que va a ser conocido como el conducto hepático común, ¿no? Recordemos, a partir de los lobulillos hepáticos surgen de manera ramificada a nivel de la tríada portal lo que son los conductillos biliares, ¿no? Estas ramificaciones de alguna manera se van juntando, van convergiendo, es decir, van uniéndose para formar unidades, los cuales al final dan origen al conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, los cuales al unirse van a formar el conducto hepático común. Bien, hasta ahí vamos a tener un pequeño paréntesis para explicar ya un poco de lo que es la vesícula biliar propiamente dicha. La vesícula biliar, como vemos aquí, esa vesiculita tan bonita en forma de pera, precisamente, COVID, es pues una dilatación fibromuscular ya que está compuesto por fibras de músculo liso y además también tejido conectivo fibroso, de ahí que se le denomina pues como una dilatación fibromuscular que se forma como una vía biliar extrahepática accesoria, ¿no? Y que va a tener la función de reservorio, de receptáculo, ¿no? Va a reservar lo que va a ser precisamente lo que era la bilis que les comentaba, ¿no? Esa bilis que va descendiendo por estos conductos hepáticos hasta llegar a este nivel. Pero ya vamos a ver cómo va este asuntillo. Resulta que esta dilatación, que tiene forma de pera, es decir, piriforme, vamos a ponerla aquí, es piriforme, eh, observándolo en vivo, es decir, por estudios ecológicos, no ecológicos, no que estoy hablando, por estudios pues de ecografía o estudios de ecográficos en vivo,
vamos a ver que no necesariamente siempre presenta la forma de pera, sino más bien también vamos a encontrarla de forma alargada, cilíndrica, un tanto más dilatada, ¿no? Esto va a ser debido al contenido o a la cantidad de contenido que va a tener de bilis, y que muchas veces se va a almacenar de manera excesiva también. Entonces vamos a ver que si bien la forma característica anatómicamente hablando es piriforme, también vamos a ver pues que se encuentra de manera dilatada, ovoide, cuando se encuentra repleta de bilis. Luego vamos a ver que presenta unas partes muy interesantes, como vamos a ver ahora. Pimba. Tenemos como en el estómago, recordemos en el estómago, es una estructurita así, pimba, pimba, pimba. Recordemos que el estómago presenta tres partes básicas, ¿no? Tenemos lo que es, ahí, ahí, lo que era un fondo, que contrariamente a lo que se pensaría, el fondo se encuentra pues en la parte superior, ¿no? Tiene un fondo, un cuerpo y una localización denominada antropilórica, ¿no? El antro. De igual manera, la vesícula biliar, vamos a ver que presenta un fondo. Este fondo representa la parte más anterior, representa el extremo anterior, la parte más dilatada. Vamos a poner aquí, fondo. No de saco. Bien, bien, este es el fondo, ¿correcto? Es el extremo más dilatado. Entonces, a mencionar una pequeña parte del fondo, o una parte importante, es pues que va a formar una partecita aquí muy interesante. Va a formar lo que se conoce como escotadura cística. Esta escotadura cística vamos a entenderlo un poquito después, que ya que vamos a ver que la localización de la vesícula biliar se encuentra en la cara no, en la cara visceral del hígado, es decir, la cara pues posterior, la cara inferior por así decirlo, la que da hacia las vísceras. Se encuentra en una fosita conocida como la fosita o fosilla cística, ¿no? Se encuentra en la cara visceral, ¿no? Y este fondo de toda la vesícula biliar conforma lo que es la escotadura cística, que va a ser como como una pequeña proyección que va a tener la vesícula biliar con respecto al hígado. De hecho, si vemos el cuerpo de una persona o si buscamos el hígado, vamos a ver una pequeña protrusión de color verde en los dibujos anatómicos. Esto representa pues la escotadura cística, ¿no? Que es la única parte que se encuentra rodeada por peritoneo, a recordar. Entonces, bien, tenemos el fondo, que es la única parte rodeada por peritoneo. Bien, luego tenemos en contraparte o en contralateral dos porciones. Bueno, antiguamente eran conocidas como dos porciones. En la nomenclatura actual únicamente es una sola porción, lo que nos indica la parte del cuello. Este cuello anteriormente era precedido por esta parte de aquí, que era conocido como el infundíbulo. Vamos a poner acá la I, el infundíbulo. Luego, entre partes, bueno, creo que vamos a mencionar ya antes de pasar. No, bueno, vamos a mencionarlo ahora. Entre estas partes, que es el cuello y el fondo, pues tenemos esta partecita de aquí, que igual que en el estómago habíamos visto, representaría pues al cuerpo o corpus. Corpus cysticus, como le dicen en italiano, no en latín. Entonces tenemos que tiene pues un fondo, un cuerpo y un cuello, ¿no? Que era precedido anteriormente por una estructura conocida como el infundíbulo de la vesícula. Tenemos que este cuello, de hecho, va a ser continuado por un conductito muy importante que vamos a hacer mención aquí. Este conductito es conocido como el conducto cístico. Entonces, ¿dónde radica la importancia de este conducto cístico? Este conducto cístico resulta que va a descender ligeramente, tiene una dimensión, una medida de 3.5 centímetros, 3.5 centímetros, y una vez que transcurre todo este diámetro, pues se une al conducto hepático común para formar el popular conducto colédoco. Colédoco, etimológicamente hablando, nos hace referencia ya a la función que cumple. Colédoco nos quiere decir pues que es receptar o también conducir la bilis.
ya que recordemos que cole, o sí, cole, quiere decir, pues proviene del griego que significa vesícula biliar o bilis, ¿no? Y docos o duco nos hace referencia pues a un ducto, un conducto. Entonces tenemos el conducto, ¿correcto? Y ahora, ¿para qué hemos comprendido cada una de estas estructuras? Pues para explicar el funcionalismo un tanto de manera simplificada. Recordemos que esta bilis que ha sido excretada por qué órgano, recordemos, por el hígado, ¿no? A partir de este conducto hepático derecho e izquierdo, que se forma, recordemos, con el conducto cístico de la vesícula biliar y nos forma el conducto colédoco. Este conducto colédoco va a llegar, va a desembocar en lo que sería la segunda porción del duodeno, que por cierto es la primera porción del intestino delgado. Recordemos que tiene una primera porción, que recordemos en sí que las primera, segunda y tercera porción dan el aspecto, no, de hecho el duodeno en toda su complejidad de los 12 dedos y todo esto tiene una forma de C. Y que a nivel de la segunda porción del duodeno, vamos a poner aquí, vamos a poner segunda porción del duodeno, vamos a ver que a este nivel desemboca todo este asuntillo que hemos estado viendo. ¿Por qué? Resulta pues que una vez que el bolo alimenticio ingresa, ¿no?, al estómago, recordemos pues que se forma un bolo más complejo, más químico, ya por todos los elementos químicos que ha sido bañado, como el ácido clorhídrico, el jugo gástrico, las distintas enzimas que hay en el estómago, como la pepsina, etcétera, un montón de... Es decir, tiene un accionar bastante químico, ¿no? Como que tiene un bombardeo químico o de sustancias químicas, de líquidos químicos en el estómago. Este bolo alimenticio que primordialmente ingresa como alimento nada más, ya sean proteínicos o carbohidratos o lípidos, etcétera, pues resulta que atraviesan pues y pasan al intestino delgado y pasan pues a la primera porción, ¿no?, que estamos viendo acá, que es el duodeno. Pero sin embargo este duodeno presenta 4 porciones y es en la segunda porción, que es esta más verticalizada, donde desemboca todo este asunto que hemos ido viendo. ¿Y para qué desemboca? Pues resulta que la bilis funciona como un emulsificante de las grasas, ¿no? Es decir, disuelve ciertas grasas que pasan del estómago a partir de ese bolo alimenticio conocido como quimo, perdón, y pasa pues para que degrade ciertas grasas que no han podido ser degradadas a nivel del estómago, ¿no? Entonces la importancia más o menos de que la bilis pueda llegar a desembocar pues a este nivel. Luego tenemos que no desemboca únicamente este conducto colédoco, sino que más bien desemboca en unión junto con otro conducto, conocido antiguamente como el conducto de Wirsung o conducto principal pancreático. Entonces tendríamos aquí el páncreas, ¿no? Tendríamos aquí el páncreas. No, en realidad sería así, ¿no? Su cabecita por aquí. Ya la fregué. Sería su cabecita por aquí y pimba, termina así, ¿no?, con una colita por acá. Pero en fin, ese no es el punto. Entonces resulta que este conducto colédoco se une junto al conducto principal del páncreas y forman una pequeña estructura ampular. La unión de ambos, de estos dos, forma una especie de ampolla, ¿no?, lo cual es conocido como la ampolla hepatoduodenal, antiguamente conocida como la ampolla de Vater. Esto va a desembocar a nivel de la segunda, si bien de la segunda porción del duodeno, pero específicamente hablando, vamos a ver que desemboca en una papila. Aquí hay una papila que es conocida, aquí arribita hay otra papila más chiquita, pero esta de aquí es conocida como la papila duodenal mayor. Y esta de aquí lógicamente es conocida como la papila duodenal menor, ¿no?, donde va a desembocar una pequeña ramificación que tiene el conducto principal pancreático, pimba, que va para acá. Ahora, hacer mención un poquito, este colédoco, mientras más se va acercando hacia la parte donde va a desembocar, se va engrosando las fibras musculares que tiene,
se va engrosando, formando un tipo de eh, válvulas a este nivel, ¿no? De igual manera, el conducto principal pancreático de Wirsung también forman un tipo de válvulas aquí, un tipo de válvulas musculares. Esto se ensancha formando pues la ampolla, ¿no? Conocida como ampolla de Vater, ¿no? Estos también tienen a unos esfínteres, se forman también unos esfínteres musculares a este nivel, perdón, no son válvulas, son esfínteres, ¿sí? De hecho, habrán escuchado acerca del esfínter de Odies, que se encuentra después de este nivel. Bien, entonces, ahora vamos a hacer un pequeño repasito aquí. Un poco de las dimensiones también vamos a ver, ¿no? Un poco de las dimensiones. Recordemos que tenemos aquí un cuerpo. No, perdón, este sería un fondo. Tenemos un cuerpo. Y teníamos lo que aquí sería el cuello, ¿correcto? Tenemos el fondo, cuerpo y cuello. Vamos a escribirlo ya para que no se repita la C. Recordemos que la vesícula biliar es una dilatación que surge en base pues